utilidades y beneficios que entregamos son verdaderamente una ventaja competitiva, realmente hacen la diferencia y son un factor de retención que evita la deserción y hace que prefieran usar nuestros servicios y no los de la competencia. Nuestro futuro parece incierto, pero la verdad es que también está lleno de oportunidades. Hemos probado durante 2 siglos que nuestro modelo puede resistir, cambiar, adaptarse y construir un mundo más justo y sostenible para todos sin discriminación. Ahora que el mundo se detuvo, hagamos nosotros solo una pausa para reflexionar y tomar impulso. Este momento no nos va a superar. Nosotros lo superaremos y saldremos más fuerte. Busquemos juntos nuevas respuestas a los problemas de siempre. Integremos nuestras experiencias con las de otros y construyamos nuevas soluciones. Llegaremos más lejos, más alto, más profundo. Juntos iremos a donde otros no han podido. Cruzaremos ríos, océanos, montañas, selvas, bosques, desiertos y valles. Pero no llegaremos caminando. Tendremos que volar. A través de las redes, por fibra óptica, por satélites, por los aires. Así la economía solidaria podrá llegar a la ciudad, al barrio, al campo, al pueblo, al corregimiento, al empleado, al campesino, al estudiante, al independiente, al comerciante y al microempresario. Llegaremos con soluciones a sus necesidades a partir de la cooperación y la solidaridad. Estaremos en cada rincón del mundo. La economía solidaria será cada vez más visible si estamos en cada computador, en cada celular, en cada televisor, a solo un clic de distancia. Los invito a que volemos juntos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Una vez más, como es costumbre, los días lunes estamos en este espacio que es un espacio gratuito de actualización para el sector solidario. Espero me estén escuchando muy bien. Si se presenta alguna dificultad, les ruego me lo hagan saber. Recuerden que además este espacio se transmite en directo y en vivo y queda grabado en el canal de YouTube. Así que lo pueden compartir, volver a ver después. Y si algún día se nos llegan a acabar los cupos, espero que eso suceda. Tenemos 300 cupos, pues que puedan otras personas ingresar directamente por el canal de YouTube. Bueno, empecemos el día de hoy con unos temitas muy puntuales para luego darle paso a Víctor, que nos va a hablar del tema de pérdida esperada, que eso es casi una realidad que ya tenemos que arrancar. Entonces, como por tocar el tema otra vez y recordar de qué se trata y cómo poder estar preparado, qué podríamos hacer. Ahí van a venir otros temas y sorpresas más adelante, pero lo cierto es que hace muy poco la superintendencia la semana pasada presentó su rendición de cuentas y yo tuve la posibilidad de ver a partes de la misma y me pareció pues muy curioso que destacó como un hecho relevante, positivo, la cantidad de sanciones que han impuesto. O sea, que ellos están contentos con las sanciones que están colocando, entre otras cosas, porque el recaudo en el tema del billete les ha incrementado muchísimo. Y entonces es que es cuestión de ver tres casitos que tengo aquí muy puntuales para ver el tamaño y el alcance de esas multas. No estoy diciendo que la gente no, que estén obrando por fuera de la ley, ni más faltaba, ¿no? Esa es pues esa es la tarea de ellos, pero realmente son sanciones muy fuertes y el llamado aquí fundamentalmente mío es a no dar papaya. Ahí tenemos una cooperativa de trabajo asociado, pues espero no haber metido las patas, taché todas las partes donde estuviera el nombre, pero es una cooperativa de trabajo asociado que está inclusive en liquidación, lo que no significa que uno apenas esté en liquidación se salvó de las multas. Hasta que la entidad no esté completamente liquidada, las multas siguen y recuerden que si una empresa, una cooperativa, fondo de empleados no paga las multas, el gerente y los miembros de junta directiva son responsables solidarios. Bueno, por, ¿por qué fue esta? Fundamentalmente, por la de siempre. Por reporte, porque se le pasó unos días o a veces un poco más de unos días el reporte. Entonces, digamos que el mensaje es estar muy pendientes de mandar a tiempo esos reportes. Mire el valor de la multa que hay ahí.
32.917.603. Lo fregado es que eso está en VTs, o sea que no importa cuánto se demore usted en pagarla, la multa cada año se va a reexpresar, así que en términos constantes va a quedar allí. Lo más fregado, digo yo, que es una cooperativa que está en liquidación y estando en liquidación, pues quién sabe si tendrá los recursos para pagar esa multa. Entonces, pues ahí queda el gerente y el consejo de administración un poquito enredado y pues la superintendencia tiene una dependencia encargada de los cobros coactivos y entonces en algún momento lo que pasa es que le llega a uno un embargo. Motivo de esta multa, el reporte extemporáneo de la información, que a veces han cambiado. Ah, yo pensé que era la sexta semana. Esta es otra, mire, ahí está. Ese. Eh, entre otras, y es cosa que me preocupa, están cogiendo los años, que es más posible que ahora, ¿cómo le digo yo? Pierdan vigencia. Es decir, pues si no le meten mano a esto, dentro de poquito prescribe. Entonces ahí está 2015, 2016, 2017. Entonces le dicen que le formularon cargos. Entre otras cosas, yo he leído los documentos. La gente alega que fue que el contador no sabía, que no nos dimos cuenta, que tuvimos dificultades técnicas, que el software se cayó, que cambiaron la norma y no nos avisaron. Bueno, ¿qué no contesta la gente, por Dios? El derecho al pataleo que tenemos todos los colombianos y que lo ejercemos bastante bien, no sirve absolutamente nada. Esta entidad que estamos viendo allí, que es una cooperativa también, es una cooperativa agropecuaria, esa cooperativa resuélvese 33 salarios mínimos, es decir, 27.948.915 pesos. Recuerden que la superintendencia tiene facultad para sancionar hasta con 200 salarios mínimos. A esta le colocaron 34 salarios mínimos. ¿Por qué? Reporte de información financiera extemporánea del periodo 31 de diciembre del 2016 y 30 de junio del 2017. A pesar de que se le volvieron mucho más, le dijeron, vea, estos primeros periodos no es que no nos hayamos dado cuenta, sino que esos ya prescribieron porque pasaron 3 años. Entonces, solo por estos últimos dos, que los pueden sancionar por eso, le colocaron esa multa de 28 millones. Y el otro caso que ya en el pasado pues se los había dado a conocer, un fondo de empleados al que lo multaron inicialmente con 45 millones 500. El fondo de empleados pues mandó la respuesta, hizo uso de su recurso de reposición y digamos pidió cacao, todo lo que hay que hacer y la superintendencia le dice, oiga, efectivamente nos equivocamos, no son 45 y no 48 millones, o sea, en vez de bajarle la multa se la subió de 45 y medio a 48 y le confirmó en todas sus partes la resolución. Me han estado llegando de otras partes, digamos que por qué no les ayudo a contestar esto. Entonces yo ya he entrado en un cierto pesimismo y les digo, pues es bueno contestarlo y hay que contestarlo, pero créame que cuando ya le llegan a usted a que lo van a sancionar, es bien difícil, por no decir 99.9% improbable, que le echen la multa para atrás o que se la rebajen. Así que de ahí la importancia de que primero, pues reportar a tiempo el tema de los reportes a través del CICSES de manera completa. Párenle todas las bolas a eso porque creo que como sector no nos lo hemos tomado tan en serio en el pasado y ahí están las consecuencias. Se están devolviendo hasta el 2015, 2016, 2017 y sancionando entidades con 27, 48, 35 millones de pesos y no son pues la super... Este fondo de empleados creo que el año pasado tenía menos de 6.000 millones de pesos de activos, creo que 5.000 y piquito, y le colocaron una multa de 48 millones de pesos, que a mí me parece sinceramente alta, es casi el 1% del total del activo. Yo sin discutir que la superintendencia tenga todas las facultades para ejercer esa función disciplinaria porque las tiene, de eso no me queda la menor duda, y sabiendo que es un deber efectivamente hacer esos reportes, la multa en lo personal a mí me parece desproporcionada.
¿Por qué? Porque yo hice cuentas, el tamaño de cada una de estas entidades, por ejemplo en este, es como el 0,7% del total de activos. Y haciendo esa cuenta del 0,7 del total de activos, si Bancolombia cometiera el mismo error, entonces la superfinanciera le tendría que poner una multa de 1,3 billones de pesos de activos. Entonces, lo que yo no sé es si realmente la superintendencia financiera, por un error de esta naturaleza, le pondría una multa de ese tamaño a Bancolombia. En cambio, nosotros sí nos están colocando unas multas muy onerosas y eso pues lo están presentando como parte de los indicadores de gestión positivos, así que en la rendición de cuentas, pues todo mundo feliz porque hemos sancionado muchísimas entidades y esa barra, las barritas con las que grafican las multas, eso es hasta por ahí arriba, lo cual significa que deben ser cantidades de multas las que han impuesto y van a seguir imponiendo. Estas tres que acabo de mostrar son todas por la misma cosa, reporte extemporáneo de estados financieros y eso que no han cogido 2019, 2020, periodos a partir de los cuales ya la superintendencia impuso unos controles donde el archivo rebota automáticamente si se le va de manera extemporánea. Entonces, ¿Por qué el computador no me gerentes, revisores fiscales y contadores a estar pendientes de esos reportes oportunos dentro del tiempo, que no hay excusa prácticamente que valga. Tendrían que decir que una nave extraterrestre nos llevó a todos, pues, contador, revisor, gerente, y no pudimos hacer el reporte, pero de resto, bien difícil. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ya siguiendo a temas un poco más amables, recuerde que vienen las circulares básicas contable y jurídica, muy posiblemente van a ser expedidas en este mes de diciembre. Ese comentario me hicieron por allí que la superintendencia tenía entre sus planes que para este diciembre fueran emitidos esos textos. Esos textos estuvieron a disposición del sector solidario para que presentara sus observaciones. Creo que el sector solidario lo hizo por intermedio de sus gremios y algunas personas de manera directa. Hicieron algunos ajustes pequeños, pero yo diría que muy, muy pequeños. Los textos prácticamente quedaron inalterados como hasta octubre, o sea, eso ya pasó. Y en la página web de la superintendencia están los documentos y si bien es cierto, vamos a tener seminarios donde vamos a explicar los cambios de la circular básica contable y de la circular básica jurídica una vez sean expuestos. Eso no significa que ustedes no puedan ir leyendo los textos que están allí en la página web de la superintendencia, que prácticamente son los textos que van a quedar. Mire, la nueva estructura de la circular básica contable tiene un título específicamente para el tema de disposiciones comunes. Ahí hablarán de los diferidos, bienes recibidos en dación de pago, castigo de activos, los fondos sociales y mutuales que recuerden que este tema de los fondos mutuales, la superintendencia pues hace rato le ha querido meter la mano, el tema de los aportes sociales y los resultados, el sistema de gestión documental, libros oficiales. Luego viene el tema de los estados financieros, donde en estos días, bueno, es que están tantas cosas para analizar, pero el año entrante, porque ya este año lo que nos falta es muy poquito, hay que mirar la forma en que se están haciendo las notas a los estados financieros y las revelaciones, porque la gente está muy relajada haciendo unas noticas en las que no presentan las cosas que la superintendencia y las NIF esperan ver. Basta con que ustedes miren el capítulo 10 de la circular básica contable actual. El numeral se me olvida ahorita cuál es, pero allá dice que las entidades de más de 1.845 salarios mínimos deben enviar unos documentos a la superintendencia y a propósito, ese es otro tema en el que se está dando papaya. Envían el control de legalidad de la asamblea y creen que eso equivale también al reporte de información impresa y la verdad es que son dos trámites diferentes. Entonces eso tendremos que revisarlo también, pero bueno, aquí está el tema de presentación de estados financieros y tratan los tres grupos, grupo uno. Luego por ahí más adelante estará el grupo 2, que aquí está la gran mayoría de entidades del sector solidario. Dudo mucho que haya entidades del sector solidario en el grupo 3. Las habrá a lo mejor muy poquitas y muy poquitas en el grupo 1.
Bueno, viene el tema este del régimen prudencial, fondo de liquidez, relación de solvencia, indicador de solidez. Eso simplemente es reorganizar las normas que hay hoy, pero eso no lo están cambiando. Y todo el tema del CIAR. Y dentro de este CIAR, entonces lo nuevo es SARC y SARO y SAREME. Ya digamos, nosotros tenemos montados como pues las capacitaciones para eso. Estamos esperando que esto salga ya de manera definitiva. Riesgo de mercado fundamentalmente. No significa que las demás no deban montar algo voluntariamente, pero obligatoriamente hay una metodología para medir las inversiones a valor de mercado, a riesgo de mercado, que es dirigido a cooperativas Ya, de ahorro y sí. crédito. Entonces de eso les estaremos avisando oportunamente cuando sale el taller. Y viene el tema Diego, de SARC. Sí, dale. buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, gracias. Diego, en esta parte de lo que tú nos diste capacitación sobre la evaluación de cartera, nosotros como fondo de empleados debemos de recalificar. Sí, todas las entidades deben recalificar. Recuerde cuando yo les dije, mamando gallo, usted tiene que entregarle sacrificios a los dioses, sangre, a alguien. Entonces, en las políticas que yo he diseñado más laxas, es, bueno, los que estén en A se dejan en A, pero si hay alguno que esté en B, C, D y E, y por fuera presenta un endeudamiento externo superior al, digamos, 30% del endeudamiento global y, así, y simultáneamente más del 30% de ese endeudamiento externo está mal calificado en C, D o E, o sea, en default, pues la posibilidad de que se declare insolvente y las deudas mías las arrastre a una insolvencia es más alta, entonces en ese caso se degrada un nivel. Entonces, si está en B, se baja a C, si está en C, se baja a D, si está en D, se baja a E, y de ella no se sigue nada. Pero ¿y Entonces, si con eso da uno, altísimo? ¿cómo? ¿Y si eso da altísimo? Igual, por ejemplo, eso me dio a mí 40 millones. No, pero porque usted hizo lo que yo le estoy diciendo o porque usted está haciendo lo que le dice Data Crédito. Ah, porque lo miré en Data Crédito. No, eso es que usted no va a hacer eso. Si usted se pone a hacer lo que dice Data Crédito, Sifin, apague y vámonos. De Sifin y Data Crédito, básicamente se tiran a Raimundo y todo el mundo. Prácticamente ninguna cartera le sirve. Mentira, pues mamando gallo, pero es muy drástica, muy ácida. Sí, es muy Eh, ácido. entonces, no, no, no. Cada entidad debe definir su propia política. Váyase a ver el material que yo les entregué en esos talleres, que en la parte final dice política de recalificación. Usted debe decidir su propia política de recalificación y aquí Ya, le estoy ya, ya. pasando el chancuco para que usted le entregue sangre a los dioses, que usted diga, sí sacrificó a alguien, muéstreme su sacrificio. Mire, estos dos, este estaba en B y lo bajé a C y este estaba en D y lo bajé en E porque cumplió con esta política. Ya sí estoy recalificando, ¿sí? Y eso me Ah, bueno, afectó en gracias. 500, eso me afectó en 500.000 pesos, pero es que la gente mm, cree que la evaluación, ¿usted hace evaluación de cartera? No, pues yo se la compro a Datacrédito o a Cifin. Ah, bueno, esa es la política suya. No hace nada. Lo que dice Datacrédito y Cifin es eso. Bueno, muéstreme entonces dónde recalificó usted toda la gente que Datacrédito y Cifin le hace. Y regularmente Datacrédito y Cifin llegan a recalificar más del 10% de la cartera. O sea que la mora suya puede ser cero. Y si usted le pregunta a Datacrédito y Cifin, la calidad de cartera le pasa a un indicador de calidad del 10% por riesgo. Entonces, ni por el berraco van a decir, no, nosotros consultamos a Cifin y Datacrédito para efectos de obtener la información a la cual le aplicamos esta metodología y seleccionamos a estos para reclasificar. Desarrolle usted su propia metodología, pero no, nunca se vaya a plegar a esa exclusivamente. Bueno, Diego, Bueno, gracias. por allá más adelante también trabajaremos todo este tema, que es de lo más interesante, aunque ya con algunos de ustedes hemos trabajado, ya miraremos qué cambios hacen. Los indicadores. Tan importante es eso que igual en la pasada teníamos capítulos, aquí viene otra vez el tema de indicadores separados para actividades financieras y para entidades que no son actividades financieras. Entonces vamos a ver qué queda en uno y otro lado. Entonces, el llamado es a que ahí están ya los textos y pueden empezar a estudiarlos. Oportunamente estaremos dando los seminarios sobre eso, pero no existe impedimento para que ustedes empiecen a conocer del tema y a estudiarlo. A propósito, como venimos con este tema de SARC y el tema de riesgo es tan importante y todo este tema de capacitación, yo creo que todos deberían enseñarle a sus asociados a consultar gratuitamente a sus asociados el tema de su data crédito. Hoy en día usted, por ejemplo, escribe por acá, por Google, mi data crédito,
Y si usted escribe por ahí mi data crédito, lo lleva aquí, ¿cierto? Entonces usted le dice, bueno, entremos a mi data crédito. Y lo hay desde todo hasta gratis, que es el que a uno le gusta, al gratín. Entonces uno entra por aquí, registrarme. Él le va a pedir hacer unos datos y usted va a poder entrar y ver el historial crediticio suyo eh, cada tanto tiempo. Yo lo he ensayado muy poquito, yo estoy registrado al gratín. Creo que uno entra una vez al mes y lo deja. No sé si ya 2 o 3 le dicen, no, ya usted quemó la consulta de este mes. Recuerde que uno tiene derecho a una consulta gratis por mes. Seguramente en la suscripción paga le entregará a uno mucha más información, pero la que le entrega a uno aquí no me parece mala. Mire, aquí le dice que usted tiene cuenta con Davivienda, con Serfinancia, con Mastercard, con Davivienda, las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, y le dice que el registro es positivo, 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 mi negritivo, que tiene estas 2 cuentas corrientes, tiene unos préstamos bancarios, porque ustedes sabrán, pues, yo también soy humano y tengo una que otra culebrita, por eso tengo que hacer talleres, seminarios, rebúscame más que gallinazo tuerto en un basurero. Entonces aquí está, vea. Pero me dice al menos que mi reporte es positivo, 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 positivo con Davivienda y los préstamos de vivienda. Entonces positivo, positivo, positivo y un crédito de vehículo positivo y tengo con Claro, tengo con DirecTV y tengo crédito rotativo también, Credixpress, Colpatria, Banco Popular, etcétera. Entonces uno puede llegar y entrar, creo, supongo. Entonces uno puede llegar y entrar aquí, bueno, entremos a este tan. Y entonces te muestra, debe 12 millones, la última vez que pagó fue el 31 de octubre, inicialmente eran 84, ya casi terminó de pagar, pagó 2 millones mensuales, bueno, entonces sí, y si son 13, era antes de mitad de año del año pasado, entrante tal, lo pago. Ahí está, fecha de vencimiento, fecha de apertura, y me muestra cómo he pagado cada uno, vea, al día. Entonces, todos estos meses, este es el vector de comportamiento, todo el 2016, todo el 2017, todo el 2018, todo el 2019, mes a mes, pagué oportunamente. Pero aquí no se trata de que ustedes vean que yo soy buena paga, sino de que ustedes vean que todos los asociados de manera gratuita tienen la posibilidad de consultar su historial crediticio de manera muy sencilla. Entonces, ole, pues están felices haciendo rayitas. Espérate, a ver. Bueno, listo. Les decía, pues, para que ustedes le cuenten a sus asociados, háganlo primero ustedes mismos, cómo se hace, y luego, pues, en las conferencias y en todo el material, en las cosas que hagan, enséñenle a sus asociados a que ellos mismos puedan consultar su data crédito. Es un derecho al que tienen acceso todos los ciudadanos colombianos y puede serles de mucha utilidad para el tema del manejo de sus finanzas personales. Otra cosa que les quería preguntar, más que yo tener la respuesta, porque me han llegado muchas preguntas sobre ese tema, sería como lo último. Yo les doy una opinioncita y que alguien me pregunte para yo ya darle la palabra a Víctor que nos quiere contar algo. Es este tema. Bueno, uno en la página de la DIAN pues encuentra todo un documento sobre el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces eso lo llaman el documento soporte y ahí dice que se usa cuando uno es comprador para documentar la transacción con personas que no están obligadas a facturar, y dice que eso tiene una numeración autorizada por la DIAN, siempre y cuando el vendedor o el prestador del servicio no esté obligado a facturar, lo deben emitir si usted es comprador del bien o del servicio, y es casi como una especie, entre comillas, de facturación electrónica. Lo que pasa es que me comentan que algunas entidades han tenido dificultad para registrarse en la DIAN y poder solicitar esos rangos de numeración para emitir ese documento o factura equivalente. Yo tengo en eso, pues quisiera saber ustedes cómo les ha ido, pero en los fondos de empleados, pues uno diría que eso es importante hacerlo, pero tampoco es fatal, porque como los fondos de empleados por ahora no son contribuyentes, pues no les pueden decir que no les van a
pues que no les van a valer estos documentos como soporte de costos y deducciones, si es que los fondos de empleados ni siquiera son contribuyentes del impuesto de renta. Entonces, de 1 millón o de 100 millones el impuesto a cargo es cero, presentan es declaración de ingresos y patrimonio. Entonces, en los fondos de empleados, pues diría yo que no hay problema. Pero en las cooperativas que sí son régimen tributario especial, me parece que es delicado. Y por otra parte, hay que tener presente que el año entrante va a venir una reforma tributaria donde vienen pues peleando todo el tema de ampliar la base de IVA y de ampliar la base de renta, seguramente en renta a personas naturales. No sabemos si a los fondos de empleados los pongan a pagar impuesto de renta. Hablan de acabar con muchas exenciones. No sé si las cooperativas definitivamente terminen en el régimen ordinario. Entonces quisiera saber si algún fondo de empleados o cooperativa ha tenido alguna experiencia en ese sentido. Por aquí Francia dice que la Super dijo que este mes no era necesario recalificar. No, la Super no dijo eso. Léanse la circular 17. La Super dijo que no era necesario es hacer la calificación trimestral, que no tenían que hacer la calificación trimestral, que la hicieran toda en noviembre, pero en ningún lado dicen que no hay que recalificar. Bueno, entonces no sé, alguien por allí ha hecho ya lo del documento equivalente, del documento este soporte, fondo de empleados o cooperativa que pueda activar su micrófono, ilustrarnos un poco más del tema antes de darle la palabra a Víctor. Diego, buenos días. Buenos días. Gracias. Diego, si yo voy a hacer la evaluación de cartera, yo pues tengo la información al corte de octubre, que es el último corte que tenemos, la consulta a la CIFIN, pero si no alcanzo a hacer la recalificación para el mes de noviembre, ¿lo puedo hacer para diciembre? O Sí, sea, siempre y señora. cuando quede dentro de este año. Sí, señora. Sí, no Ah, hay gracias. problema. A ver, sobre el documento soporte, ¿todos ustedes han podido hacer eso, el documento soporte sin ningún problema o ninguno lo ha hecho? No, yo solo Yo ya que yo lo hice, Fondo de Empleado de Bienestar Familiar Regional Córdoba, sin ningún inconveniente, activé la responsabilidad 16, porque inicialmente no me dejaba, por el no responsable de IVA, y activé la responsabilidad del 16 y automáticamente me dio para continuar el proceso y solicitar la resolución para emitir documentos soporte sin ningún inconveniente. Siendo fondo de empleados. ¿Cómo? Siendo fondo de empleados, ¿cierto? Fondo de empleado, siendo fondo de empleado, solo hay que activarle la responsabilidad 16. Ok, listo. Por aquí pregunta alguien que lo de facturación electrónica, si son 6 facturas al mes, ¿puedo hacerlo de forma directa? Conozco un colega que hace el proceso. Lo de la facturación electrónica, pues la DIAN tiene un servicio gratuito a través del cual se puede hacer. Si son 6 facturas, pues puede hacerlo utilizando el servicio gratuito de la DIAN, claro que sí. Ya cuando son mayores el número de facturas, pues existen unos programas que no son ni siquiera costosos. Yo en lo personal estoy trabajando con FacturaTech, estoy muy conforme con el servicio que nos han prestado y hay otro que se me olvidó, pero WordOffice, que lo publican mucho por televisión y creo que inclusive también es barato, pero no sé si es bueno o malo, pero sí, claro, se puede hacer con el programa gratuito de la DIAN. Bueno. No sé si hay alguna pregunta o comentario de algo que se quiera hacer y si no, pues Víctor ya está por ahí con nosotros, ¿cierto? Tengo una pregunta, por favor. Sí, señor, dale. Yo ese día le mandé por WhatsApp, pero creo que de pronto no lo alcanzó a ver porque el viernes estaba usted ocupado. Pero yo le mandé a preguntar, lo que pasa es que nosotros, la compañía que genera el vínculo de asociación o la patronal, ellos nos dan un auxilio por póliza de salud o funeraria para los trabajadores asociados. Obviamente, antes nosotros facturábamos. Entonces, la empresa patronal nos estaba solicitando informar qué tipo de microempresa éramos nosotros en cuanto a los ingresos para entrar en el tema de eso de plazo, norma de pagos en plazos justos. Entonces, nosotros como fondo de empleados, como ese es un auxilio, no estamos obligados a generar factura electrónica. No sé si usted tiene algún conocimiento sobre esa norma de la ley 2024 del 23 de julio, donde ya las empresas están pidiendo qué tipo de empresas son las que le facturan para ellos ubicarlos de acuerdo a los plazos.
Bueno, pues entonces aquí hay varias cosas. Lo primero, esa ley de plazos justos quedó en 45 días, pero no me sé las reglas de los topes. Eso apenas salió hace 1 o 2 semanas como máximo, ¿sí? Tendría que investigarlo con mayor seriedad, pero es para los servicios o bienes que venden pequeñas empresas a otras empresas más grandes, pero el concepto de pequeña no sé hasta dónde va. Ahora bien, respecto a los descuentos de nómina, los descuentos de nómina están cobijados es por la ley 1527 del 2012, que dice que es la ley de libranzas que ha sido modificada. Una entidad tiene máximo 3 días para girarle al fondo de empleados los descuentos que le hizo a los trabajadores y por supuesto que esos descuentos de nómina tampoco se facturan, como no se facturan pues los servicios de ahorro y crédito. En lo que ya usted me está mencionando, que es un tema como le entiendo yo de patrocinio, de acuerdo entre la patronal y el fondo de empleados, donde les dan unos auxilios, pues eso no requiere el tema de los 45 días. Yo supongo que es un tema en el cual mensualmente a ustedes les girarán el dinero, pero usted no es ningún servicio que le esté vendiendo a la empresa. Pues hay que cumplir con el deber de informarle qué tipo de empresa es uno, pero no se le van a demorar 45 días ni para girarle los descuentos de nómina, porque eso no está permitido por la ley 1527, ni para esos temas que tienen que ver con el patrocinio, pues, con los que ustedes paguen alguna póliza o cosa de ese estilo. Pero yo miro ahí en el WhatsApp a ver usted qué me escribió y si alguna cosa le profundizo más sobre el tema. Ah, ok, Eh, gracias. por ahí preguntan, para que los demás me ayuden a pensar bien, dice que qué tan correcto es activar la actividad 16 no estando obligado a facturar. Ese será un tema en el que tengamos que profundizar más con alguno que sepa del tema de impuestos. La actividad 16, ¿qué es? ¿Hay alguien, los que manejan ese tema tributario, la actividad 16, ¿cuál es? ¿Responsable de IVA? No, no, la actividad 16 no es la responsabilidad de IVA, no, la actividad 16 es de informabilidad, de informes, algo así, pero no es de responsabilidad de IVA. Ok. Y dice, ¿y qué hacer con el documento soporte? Pues el documento soporte es el soporte de la compra que usted hizo de ese bien o de ese servicio. Es lo que antes llamaban el documento equivalente, que le hacían firmar a uno, o sí, o el documento soporte del costo o deducción. Bueno, Diego, ¿te digo sí, ¿cuál es? señor. Hola, ¿Cómo? buenos días, No, Dieguito. Te digo el cuál tema, es Diego. Diego, Eh, buenos días. listo, espéreme, hábleme una a la la vez. actividad 16 es obligación a facturar por ingresos, bienes y servicios excluidos. Ok, Sí, esto tiene obligación facturar por ingresos y bienes y servicios excluidos. excluidos. Sí, no lo vuelve responsable, pues, de facturar aquello que no tiene que facturar, ¿no? Así es, así es. Esa consulta la hice ante en la administración, funcionario, igual tributarista, en la escuela de impuestos y en una capacitación que estuvimos y la orientación que nos dieron en ese sentido era que sería sano que se habilitara y se activara la responsabilidad 16 con el fin de no ir en contravía de del documento esa parte que a la larga, si bien es cierto los fondos de empleados son no contribuyentes, ¿sí? Ujú. Que sería sano con la idea de la parte de solidaridad, la parte de solidaridad fiscal, de toda esa parte, y que sería sano porque a futuro no sabemos qué se puede presentar en las reformas tributarias y todo eso, y no ir en contravía de la norma, pero Y que además eso, para las pues, cooperativas, porque algunas cooperativas me han hecho esa consulta de que presentan dificultades. Y dice sí, que, sí. por aquí Olga María nos dice que por eso están calificando por oficio con la responsabilidad 52, que no sé, Olga María, qué es la responsabilidad 52. La responsabilidad 52 es obligado a facturar electrónicamente. Mm, bueno. Em, bueno, el asunto, por aquí una entidad pregunta que qué pasa con una entidad que ya han constituido y llevan 5 años sin hacer reportes, pues están dando papaya para que le pongan una multa como esa que acabamos de ver allá y ahí sí apague y vámonos. Entonces lo mejor es que empiece a reportar rapidito, pues, porque peor dolor. Bueno, no sé, por ahí iba a hablar alguna otra persona que me esté faltando y si no, para darle ya la palabra a Víctor.
ver. No, listo. Eh, Dice que si las comisiones generadas por el uso de tarjetas de afinidad en cooperativas se deben facturar. Oiga, le cuento que son temas tributarios fregados. El extracto equivale como al tema de la factura. Si usted genera extracto, pues usted no tiene que facturar, lo que no significa que en el extracto pues no le deba liquidar el IVA a las comisiones que están grabadas con IVA. Entonces los bancos en su mayoría lo que hacen es generar extractos y el extracto es el extracto bancario es un documento fiscalmente válido. Entonces, pues obviamente no tendría que hacer la factura. Lo que tiene que implementar es el tema del extracto. Puede ser extracto digital a través de la página web y que la gente entonces se le genere el extracto y le llegue en un PDF, le llegue en un PDF a la cuenta, pues para que no gaste papel, pero sí tiene que resolver el tema uno, de que es un ingreso al que se le debe liquidar el IVA. Y no necesariamente hay que hacer factura porque el extracto vale para el tema, el extracto bancario. Es un documento equivalente a la factura. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, Víctor, si está por ahí, active su micrófono y haga su presentación sobre el tema de la pérdida esperada para que conozcamos un poco más sobre el tema. ¿Sí está o no está? Hola. Oiga, ¿ustedes han visto a Víctor? Yo ahí lo veo. Víctor, hable que no lo escucho. No lo escucho, no lo veo. Debe tener problemas con el micrófono. Diego, ¿me escuchas? Ahora sí, hágale, Víctor. Bueno, para todos muy buenos días. El tema, como bien lo mencionaba Diego, pues el tema de pérdida esperada y los cambios en circular básica contable y financiera. Digamos que vamos a revisar. En un segundo les comparto la información. Diego, ¿me permites para compartir, porfa? Ahí debería poder hacerlo. Miremos aquí a ver. Listo, perfecto. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Dentro de la información, lo que nosotros observamos, hay como unos puntos que son, digamos, importantes. Se generan entonces a través de los cambios a la circular básica contable y financiera. Las etapas que las hemos visto, digamos, en todos los riesgos, la correlación de variables externas con la entidad, por ejemplo, en términos de cómo está afectando, por ejemplo, el tema de lo que es, por ejemplo, el desempleo con respecto al índice de morosidad, recomendaciones que hace la superintendencia dentro del tema de la circular básica contable y financiera, el nuevo proyecto. La probabilidad de incumplimiento, y vemos aquí dos conceptos nuevos para nosotros dentro del sector, la circular, pero digamos temas que ya se han visto dentro de lo que es el sistema financiero en los bancos. La superfinanciera ya había generado entonces con los bancos esta implementación alrededor de hace 10 años. La probabilidad de incumplimiento y la pérdida del incumplimiento. Las recuperaciones, que es un tema que la superintendencia recomienda tener como históricos dentro de todas las recuperaciones que se están dando de la cartera, y esa cartera morosa va a tener, digamos, unos seguimientos, y el objetivo es poder generar, digamos, dentro de la información unos históricos. La parte de modelos de seguimiento, que tiene que ver con la parte de cosechas, matrices de transición, que es una de las recomendaciones. Y hoy vemos que Fogacop para las cooperativas de ahorro y crédito viene presentando y viene publicando en su página. La evaluación de cartera y recalificación, que bien lo mencionaba Diego ahora, dentro de la evaluación y de cartera y la recalificación, pues que tiene que dar en firme en lo que es a diciembre 31. Los modelos de referencia, y un último punto que tiene que ver con el cálculo de las provisiones individuales. Y aquí hay, digamos, varias inquietudes frente al impacto de la provisión individual para el año 2021. Pues como bien lo mencionaba Diego ahora, el objetivo es que la superintendencia ahora en diciembre apruebe este proyecto de circular básica contable y financiera. Cambiará estructuralmente todo lo que tiene que ver con respecto a lo que es el modelo de provisiones, de lo tradicional o de lo que hoy tenemos, que es por días de mora, de acuerdo a unos porcentajes. Cambiará a unos modelos de referencia que prácticamente son un
en algún sentido una copia de lo que hoy tienen los bancos, ¿no es cierto?, con respecto a esos modelos de referencia. En cuanto a lo que tiene que ver con respecto a las etapas del SAR-C, pues yo creo que es muy básico el monitoreo, la identificación, el medir, el controlar. Creo que estamos viendo eso en todos los riesgos y ahí nosotros vamos a observar que esto continuará entonces dentro de todo lo que nosotros podemos observar en riesgos. En la identificación de lo que es la cartera vencida y la tasa de desempleo, uno aquí cuando comienza, digamos, a graficar y a generar entonces dentro de la información, nosotros podemos observar aquí, por ejemplo, la línea de color rojo. Vamos a ver entonces la tasa de desempleo, la línea de color verde, que es el índice de mora de la Superintendencia de Economía Solidaria, y vamos a ver entonces la línea de color morado punteada, ¿no es cierto? Una cooperativa, un fondo que tomé de ejemplo en su índice de morosidad. Entonces, ¿cómo afecta? Y uno sí logra observar, digamos, los momentos en los cuales comienza a aumentar la tasa de desempleo, pues inmediatamente también afecta el tema de lo que es el promedio en la superintendencia, y nosotros estamos viendo aquí cómo en la superintendencia comienza a aumentar el índice promedio que nos publican en su página. A su vez, entonces, también hay una correlación directa. Esta entidad pues comienza a aumentar también su índice de morosidad y casi en la misma medida que lo hace la tasa de desempleo, pues lo está haciendo también la entidad en este caso. Queda, digamos, como tarea y que uno pueda verificar si hay una correlación o no con este tipo de temas, simplemente a manera de ejemplo, y la superintendencia lo menciona. Uno podría tomar otras variables como el Producto Interno Bruto y otras variables que le permitirían a uno determinar entonces cómo afecta el índice de desempleo también en lo que tiene que ver al interior de la entidad. Vamos a ver entonces que dentro de estos datos uno podría generar entonces todo lo que tiene que ver con respecto a los temas de lo que es la probabilidad de incumplimiento y la pérdida o el incumplimiento. Aquí nosotros vamos a observar que esa probabilidad de incumplimiento, y como lo hemos mencionado con Diego en seminarios anteriores, hemos verificado entonces que esa probabilidad de incumplimiento vendría a ser explicado por un conjunto de variables sociodemográficas, el historial crediticio, indicadores financieros. Veíamos entonces que dentro de los modelos y los scores que se están generando, nosotros ya como entidades hemos generado y hemos verificado, por ejemplo, cómo es el historial crediticio del asociado al interior de nuestras entidades, qué indicadores tiene financieros, la capacidad de pago, que sin lugar a duda es un determinante para la aprobación de los créditos, y variables sociodemográficas que los hemos manejado y hemos hecho segmentaciones para verificar entonces la información del asociado y cómo esas variables, digamos, llegan a ser determinantes para todo lo que tiene que ver la aprobación y el monitoreo. Yo creo que aquí hay dos puntos bien importantes, y la superintendencia nos da a conocer que no solamente al momento del otorgamiento debe existir entonces seguimiento a estas variables, sino que también en esa evaluación de cartera que nosotros observamos, pues es un punto importante para nosotros poder generar entonces también el monitoreo de la cartera y el seguimiento que debe realizarse. Entonces, esas mismas variables que nos encontramos hoy al momento del otorgamiento, pues serán variables también que nosotros vamos a mantener dentro de el tiempo. Vamos a ver entonces la severidad o pérdida o el incumplimiento. Y digamos que aquí, si bien es cierto, estábamos de pronto familiarizados con el término de probabilidad de incumplimiento, este término de pérdida o el incumplimiento, pues vamos a ver entonces cómo se logra y cómo se genera a partir de la información. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que en términos de lo que es en términos de lo que es la pérdida o el incumplimiento, la superintendencia pues prácticamente nos está haciendo una copia exactamente igual a lo que es la pérdida o el incumplimiento en los bancos. Si ustedes observan la circular básica contable de la Superfinanciera, observarán que la pérdida o el incumplimiento para el sector solidario es exactamente igual a la de los bancos.
De ahí entonces que a manera de ejemplo uno lograría observar que esas provisiones que hoy tenemos estaríamos cambiando entonces de la información y de lo que hoy tenemos frente a lo que son las provisiones individuales. Vamos a ver entonces en recuperación de cartera y como lo mencionábamos ahora, digamos que se van a generar unas políticas, ¿no es cierto? Frente a todo el tema de diseño. Y lo que recomienda la superintendencia en el tema de recuperación de cartera es que nosotros debemos generar, ¿no es cierto?, unos procedimientos para lo que es el diseño de la base histórica de recuperaciones y variables críticas para determinar la minimización de las pérdidas. Me hago entender y yo siempre he tratado como de, en las charlas que hemos tenido, frente a la información y frente a los datos y cuando verificábamos con Diego todo el tema de analizar los datos, hay algo muy sencillo, miren, y para entender este nuevo modelo, verifiquemos algo. Plantee, por ejemplo, cuánto ha desembolsado en los últimos 5 años. 2, de eso que ha desembolsado, cuánto ha enviado al abogado. Ese sería la probabilidad de incumplimiento. Y 3, de eso que ha llevado allá al abogado, cuánto no ha podido recuperar el abogado, que ese sería la pérdida o el incumplimiento. Ahora bien, la superintendencia dentro de la información está recomendando últimos 7 años y creo que aquí hay una tarea que a pesar de que puede ser sencilla, puede ser muy dispendiosa frente a recuperar la información. ¿En qué sentido? Podemos haber cambiado de software, podemos haber no haber seguido con la misma estructura en los archivos. Entonces, eso va a tomar un tiempo y siempre la recomendación ha sido comience a generar esos históricos de información y a veces uno llega a verificar dentro de lo que son los datos todo el tema de la información. Ejemplo, coja los cierres de cartera, comience en un solo libre, en una sola hoja, un cierre debajo de otro donde al lado derecho va a ir colocando entonces la información, ¿no es cierto? Y verificar entonces que pueda tener últimos 7 años de información. Aquí vamos a ver que entonces esa base de datos será el histórico para trabajar entonces todo lo que tiene que ver con el sistema de administración de riesgo de crédito. Dentro de los procesos de monitoreo de la cartera, la superintendencia menciona y explícitamente nos dice, miren, que encuentra, digamos, pertinente que dentro de ese análisis se incluya entonces modelos como el análisis de cosechas, ¿no es cierto?, las matrices de transición, ¿no es cierto?, y la construcción de otros indicadores que bajo criterios de segmentación le permitan a uno verificar cuál ha sido como el comportamiento de la cartera. De ahí entonces nosotros vamos a verificar y a generar cómo ha sido, digamos, todo lo que tiene que ver con respecto a esa pérdida esperada, que es lo que uno verificaría y generaría entonces dentro de la información y dentro de los datos que uno puede llegar a generar. Aquí le entrega, digamos, una parte importante a lo que es el comité de evaluación de cartera, que muchas de las entidades ya lo tenemos, pero que dentro de, digamos, uno observa a veces se reúne el comité, no elabora el acta no la firma, se reúne, elabora el acta, la firma, pero no hay un análisis o no se presenta a consejo o a junta. Y aquí es donde la superintendencia sí nos recomienda cómo se va a generar. Dentro de ese análisis de cosechas, importantísimo para todos poder verificar ese punto de maduración, ¿no es cierto? El sistema financiero publica las cosechas y Fogacop también lo hace dentro de las entidades máximo a 12 meses. Importante nosotros poder verificar cuál va a ser nuestro punto de maduración. El sistema financiero y en este caso la superfinanciera recomienda que dentro de sus promedios está dando entonces libranza a 6 meses, vehículos a 15 meses, las tarjetas de crédito a 24 meses, el crédito rotativo a año y medio y el libre inversión a 12 meses. En español, ¿qué traduce esto? ¿Sí? Prácticamente si uno observa que el crédito de libre inversión que uno desembolsa a los 12 meses estaría entonces dando su punto de maduración, o sea que le encontraríamos la mora máxima un año después de haberlo desembolsado, que es lo que lograríamos como observar aquí dentro de ese punto de maduración prácticamente como lo menciona
la superfinanciera. La pregunta sería entonces, ¿cuál es el punto de maduración de nuestra cartera? ¿Cuál es el punto de maduración de nuestras líneas de crédito para poder verificar y analizar, digamos, dentro de la información? En las matrices de transición creo que hay algo muy sencillo y la superintendencia en las visitas que ha estado realizando ha estado preguntando por estos dos modelos, el modelo de cosechas y el modelo de matrices de transición, que prácticamente es una herramienta que le permite a uno verificar cuál ha sido el rodamiento o la probabilidad de deterioro o recuperación que puede llegar a tener la entidad. Algo que uno tendría que estar verificando y dentro del comité de evaluación de cartera, al menos de manera trimestral, estas dos metodologías aprobadas por Junta Directiva o Consejo de Administración, donde uno pueda ingresar entonces unas metodologías de seguimiento. Es muy importante poder que estas dos metodologías sean aprobadas por Consejo de Administración o Junta Directiva para poderlas incluir de manera semestral o de manera trimestral, dependiendo de las necesidades y cómo se observe entonces el comportamiento de, digamos, de estas metodologías. Dentro de la información, nosotros vamos a ver entonces que esa periodicidad de la evaluación de cartera, y como lo mencionaba Diego ahora, vamos a ver entonces que en los meses de noviembre que nosotros venimos haciendo la evaluación, vamos a notar un cambio y es que ahora no va a ser solamente, ¿no es cierto?, una vez al año, sino que vamos a cambiar 2 veces al año. Entonces, vamos a hacer evaluaciones de cartera en mayo y en noviembre que quedarán con sus resultados de recalificación en junio y en diciembre. Y hay algo importante y creo que todo mundo lo pregunta casi siempre, ¿hasta cuándo permanece esa recalificación? Y aquí la superintendencia lo está mencionando muy bien. Esos resultados de la evaluación, ¿no es cierto?, que en materia de recalificación queden, se tendrá entonces que se puede volver a recalificar el crédito, ¿no es cierto?, hasta el próximo proceso de evaluación de cartera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo recalifico mi asociado en diciembre, ¿no es cierto?, la pregunta es, ¿para cuándo nuevamente podría estar sacando o evaluando nuevamente ese asociado? Pues si usted lo llegó y lo generó en diciembre, prácticamente en junio. Entonces, si tengo un asociado recalificado, tendría que estarlo evaluando nuevamente en junio. Y si lo hago en junio, nuevamente lo evaluaría en diciembre ese proceso de recalificación. Por eso es importante y vemos a entidades a veces que vamos a recalificar asociados donde pues llama al asociado, mire, es que usted tiene una obligación, cartera castigada y hoy por esa cartera castigada pues me va a tocar pasarlo de A a B, por ejemplo. Entonces, informarle al asociado y decirle, mire, si usted tiene el paz y salvo, pues acérquese con ese paz y salvo para yo dejar como observación que usted ya está al día con esa entidad a pesar de que hoy tiene un reporte negativo. Dentro de los modelos de lo que es la estimación de provisiones, pues la superintendencia nos está cambiando y creo que ese es el cambio más estructural que vamos a ver. La superintendencia ha hecho unas modificaciones, prácticamente ahora septiembre, finales de octubre nos hizo nuevamente dentro del modelo unos cambios frente a lo que es el modelo de referencia o los modelos de referencia. Y aquí vamos a ver entonces unos cambios que tienen que ver con la pérdida esperada, que será entonces la probabilidad de incumplimiento, ¿no es cierto? Y aquí hago una observación. Dentro de esa probabilidad de incumplimiento, bien es sabido que la superintendencia ha definido y, por ejemplo, se determina que un crédito es incumplido mayor a 90 días cuando es de consumo y eso lo vamos a observar ahora cómo nos afecta entonces esos días de mora para poder calcular esas provisiones. Dentro del valor expuesto del activo va a tomar entonces lo que es el crédito menos los aportes y la pérdida o el incumplimiento, los porcentajes que hablábamos que la superintendencia podría llegar entonces a tomarnos que son exactamente igual a todo lo que tiene que ver con la superfinanciera. En los modelos de referencia, pues vamos a ver unos cambios estructurales, este puntaje que prácticamente ya no vamos a tener por días de mora unas provisiones, sino que obedece a unas calificaciones, pero antes de esa calificación tenemos que hallar un puntaje, pero antes de ese puntaje tenemos que evaluar unos ítems que prácticamente todo se va como a la información de lo que es el Z. Vamos a ver entonces que dentro de la información y dentro de lo que observamos, llama mucho la atención y para algunas entidades se ha venido, digamos, observando
ya el análisis de lo que tiene que ver con la morosidad presentada por el asociado al interior. Aquí vamos a ver, este sería entonces SZ para cartera de consumo con libranza, ¿no es cierto? Y van a ver, digamos, ítem que restan, ¿no es cierto? Y yo quisiera que al interior de mi entidad tengamos todos esos ítems que restan al puntaje. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el puntaje, aumenta el riesgo. Uno quisiera evitar todo aquel ítem que tiene como signo un más, ¿no es cierto? Un signo positivo y acogerme a todos los signos negativos o a esos ítems que tienen el signo negativo. Por ejemplo, en este caso vemos aquí LA, ¿sí? Entonces, si el asociado está activo en la entidad, pues eso resta, ¿no es cierto? Si el asociado tiene aportes con la entidad, eso resta, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si el tipo de cuota es variable, eso suma. Eso es un riesgo, ¿no es cierto? Si somos fondos de empleados con libranza, ese será un factor que nos resta, ¿no es cierto? El tipo de, si somos cooperativa multiactiva sin sección de ahorro, pues vamos a ver que eso nos va a sumar. El no tener ahorros representa un riesgo dentro de las variables y dentro del modelo, ¿sí? Si somos fondos de empleados y la amortización es mayor o igual a 90 días, ¿sí? Entonces, eso, digamos, de una u otra manera, en este caso, nos va a sumar, ¿no es cierto? El valor de la cuota, ¿no es cierto? Si es menor o igual al 10% de un salario mínimo, nos resta. Y así vamos a tener ítem, pero uno de los ítems que, o un grupo de ítem que me llama mucho la atención, tiene que ver primero con lo que tiene que ver la antigüedad al momento del préstamo y las moras que ha llegado a presentar el asociado. ¿En qué sentido? Si, digamos, la antigüedad del préstamo, ¿no es cierto?, corresponde a la antigüedad en la fecha en la cual solicitó el asociado. Si es menor o igual a un mes, eso no suma. Lo mismo vamos a observar aquí unas variables que uno diría, el asociado pagó, se puso al día y lo que hoy observamos dentro de nuestro modelo es que prácticamente nosotros tenemos inmediatamente una recuperación de esas provisiones. Vamos a observar que aquí no va a ser tan sencillo, pues se van a evaluar las moras de los últimos 12 meses, ¿no es cierto? Y dentro de esas moras de los últimos 12 meses se evaluará 15 a 30, 31 a 60 y mayor a 60. Vamos a observar entonces que las moras asimismo de los últimos 24 meses se evaluarán entonces de lo que tiene que ver de 31 a 60 y mayor a 60. Vamos a ver o observar también que los últimos 36 meses serán objeto de evaluación y asimismo las moras entre 31 y 60 de los últimos 3 meses. Entonces, estaremos evaluando para el modelo de provisión individual al asociado desde diferentes puntos de mora, ¿no es cierto? Desde diferentes ítems, como tiene que ver si tiene aportes, si somos fondo de empleados, si somos cooperativa solo sin sección de ahorro y crédito. Entonces, digamos que va a ser, digamos, uno de los puntos más importantes y aquí es donde nosotros vamos a observar también, así como observamos un modelo de consumo con libranza, vamos a tener también un modelo de referencia de consumo sin libranza, donde prácticamente observamos los ítems de mora, ¿no es cierto? Que es lo que verificamos aquí, pero también vamos a identificar, por ejemplo, si el crédito es reestructurado, si tiene cuenta de ahorro, si tiene CDAT, van a ser ítems que restan al modelo, ¿no es cierto? Pero si es reestructurado nos van a sumar. Nuevamente, si tiene, si está activo y tiene aportes. Y vamos a ver que nace una antigüedad. Para aquellos créditos de consumo sin libranza, van a ser una antigüedad del préstamo 2. ¿Y qué vamos a ver en esa antigüedad del préstamo 2? Si el asociado, ¿no es cierto?, posee una antigüedad mayor a 36 meses, vamos a observar, ¿no es cierto?, que ese antipre2 va a restar. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros será muy valioso aquel asociado que lleva más de 3 años con nuestro fondo o nuestra cooperativa. Y de ahí entonces será un llamado a poder conservar aquel asociado y a retomar también que esa antigüedad a nosotros nos conviene para el tema de las provisiones. Aquellos asociados que a veces se retiran y vuelven a nuestra entidad, pues digamos que nosotros tendremos que hacer toda una tarea para que ese asociado no se retire y continúe y eso ayudará un poco.
Don Marcela, Víctor, ¿tienes una pregunta? Sí, buenos días. Tengo una pregunta, qué pena. Lo que pasa es que yo he estado haciendo ejercicios al respecto de ese modelo y yo veo que, por ejemplo, los asociados retirados son castigados de una manera fuerte en términos de la calificación y la provisión que habría que constituirle. Pero tengo una pregunta, ¿esa calificación que generan estos modelos es la misma que se llevaría a centrales o son solamente para efectos de provisión? No, es la misma que nosotros hoy tenemos dentro de las centrales, porque nosotros podemos observar prácticamente el modelo que nosotros tenemos hoy de calificación va a cambiar estructuralmente por este nuevo modelo. La superintendencia, por ejemplo, pidió a las cooperativas o a algunas cooperativas de ahorro y crédito al 31 de octubre algunos modelos para poder hacer ajustes. Lo que nosotros observamos es que la mayoría de las entidades hoy están generando, digamos, este modelo para saber estructuralmente cómo le va a afectar esa provisión individual y poder llegar entonces a cabo, digamos, una cuantificación de cuáles van a ser esas provisiones, pero quedaría entonces la provisión que el modelo bien nos da, que es lo que nosotros observamos con el modelo de referencia o el modelo de lo que sucede en los bancos. Prácticamente uno estaría y nos han traído un cambio estructural dentro de las provisiones individuales. Santiago, ¿qué pregunta tienes? Don Víctor, lo que le quería decir es que una pequeña precisión. Los 3 años que cuenta el modelo de la variable anti, es al momento de otorgar el crédito. Es decir, 3 años cuando yo le otorgo el crédito. Desde ahí es que, digamos que le aumenta o le disminuye el riesgo el modelo. No es que lleve 3 años de asociado, sino 3 años al momento de hacer el crédito. No se escucha, Víctor. ¿Me escu- No se escucha, Víctor. ¿Ahí me escucha? Sí, señor, ya se le escucha. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a observar? Sí, digamos que lo que nosotros observamos y como lo decía Santiago, en ese momento, cuando nosotros estamos otorgando, ¿no es cierto?, ese crédito, pues va a ser importante que el asociado llegue a tener una antigüedad. Y si ustedes observan, esta variable tiene una correlación con lo que tiene que ver un poco dentro del saldo del préstamo. Si la relación saldo-préstamo es menor al 20%, toma uno, en otro caso toma el valor de cero. Y uno observaría que la medida que el asociado, ¿no es cierto?, está pagando más del 80% del crédito, llega a tener una antigüedad, pues uno lograría observar que ese riesgo debería entonces disminuir, ¿sí? Entonces va a ser importante, por ejemplo, la antigüedad, cosa que me parece acorde dentro de lo que nosotros analizamos y dentro de lo que nosotros observamos. La antigüedad para nosotros ha sido importante y también uno observaría en otorgarle, digamos, al asociado en un momento dado, siendo nuevo, eso también nos genera unas variables de mayor riesgo. Vamos a ver entonces que asimismo hay unas, digamos, dentro de la información, ¿no es cierto? Vamos a observar que hay un modelo de referencia para comercial persona natural que en últimas a uno observa dentro de la información y en ese modelo de comercial persona natural que algunas entidades llegan a tener este tipo de créditos, pues vamos a verificar que también se genera y tiene que ver también con las moras. Creo que las moras van a jugar un papel importante. ¿Y cuál sería el objetivo? Que nosotros podamos identificar también no solamente para las provisiones, sino también para el modelo de lo que tiene que ver esas moras en el momento del análisis. Vamos a verificar que de acuerdo, ¿no es cierto?, a esa cartera que nosotros estamos calificando en el modelo, sea consumo con libranza o sea consumo sin libranza, ese puntaje que nosotros obtenemos a partir del modelo vamos a tener unas calificaciones.
Cabe resaltar que la superintendencia hace mes y medio que nos hizo digamos, la actualización del modelo. Dentro de la información nos está dejando muy claro, todo asociado que de consumo tenga mayor a 90 días, ni siquiera lo pase por el modelo. Simplemente está incumplido. Y tener ese incumplimiento es prácticamente en la probabilidad de incumplimiento, tanto consumo con libranza como sin libranza va a ser del 100%. Vamos a observar aquí que algo que no estamos acostumbrados o que no traemos dentro del modelo actual es la cartera calificada en A, donde por ejemplo si somos fondo de empleados, tendríamos entonces con libranza una probabilidad de incumplimiento del 0,58. Pero observen algo, que esa cartera sin libranza, si somos fondo de empleados, en A tendríamos 1,95. Entonces, y asimismo tenemos las cooperativas, ¿no es cierto? Sea con ahorro o sin sección de ahorro, vamos a tener, ¿no es cierto?, unas probabilidades de incumplimiento. A su vez, entonces, ¿qué vamos a tener? Y este es la pérdida o el incumplimiento, donde vamos a observar entonces dentro de los modelos y dentro de la información, este cuadrito es exactamente al de los bancos. Vamos a observar entonces que si un crédito es sin garantía, ¿no es cierto?, tendríamos el 75%. Entonces miren de manera sencilla como para poder interiorizar. Hoy nosotros con una obligación, por ejemplo, de 92 días de mora, haríamos una provisión del 20%. Entonces, si yo tengo un crédito de 1.200.000, que el asociado tiene 200 en aportes, el capital expuesto es el 1.200.000 menos los 200 de aportes sería 1.000.000. Con 92 días de mora estaríamos provisionando 20%, o sea, 200.000 pesos. Para este nuevo modelo, ¿qué sucede? Ese mismo millón de pesos, con una probabilidad de incumplimiento del 100%, sea con libranza o sin libranza, entonces ese millón de pesos por el 100%, ¿no es cierto?, vuelve y entonces tenemos, ¿no es cierto?, vuelve y entonces tenemos el mismo millón. Si es sin codeudor, sin garantía, ¿no es cierto?, tendríamos el 75%. Quiere decir que ese mismo millón de pesos que hoy estamos provisionando tan solo 200.000 pesos, con este nuevo modelo estaría provisionando 750.000 pesos. Y ahí entonces vamos a tener, digamos, un análisis y digamos, dentro de la información que nosotros observamos, uno de los puntos que uno podría observar, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver una entidad que hoy, por ejemplo, llega a tener unas provisiones, ¿no es cierto?, de 262 millones, provisiones individuales de 262 millones. Con el nuevo modelo pasaría entonces a tener 401 millones de pesos. Y uno observaría, y lógicamente la superintendencia muy posiblemente nos va a dar entonces digamos, unos plazos para nosotros poder generar esas provisiones. Entonces, observemos, la diferencia para este caso, uno podría decir, listo, la diferencia son 139, que si yo lo tomara a 12 meses, me tocaría sacar adicional 11 millones de pesos. Si yo llego a tomar entonces esas provisiones a 24 meses, la provisión se me aumenta a 5.809.000. Y si es a 36 meses, pues entonces tendría unas provisiones adicionales de 3.873.000 pesos mensuales. Ustedes Víctor, observan, sí, una preguntita. Y entonces, para el tema presupuestal del 2021, ¿qué provisiones vamos a tener en cuenta para esa proyección? miren, yo pienso que la superintendencia a los bancos le dieron más o menos alrededor de unos 3 años para las provisiones. Entonces, por eso es que yo llego y hago aquí una división, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, ¿qué pasa si estos 139, ¿no es cierto? Me toca provisionarlos a 12, a 24 y a 36, porque hay un tema que sí vemos, al menos como lo mencionaba Diego. La superintendencia hoy tiene publicado un documento donde yo tendría que estar haciendo, ¿no es cierto?, como mínimo los cálculos y mirar a ver qué tanto me afecta, por ejemplo, 2021, 2022, 2023 y cómo estaría dispuesto la entidad a generar esas provisiones. Observemos algo también que a mí me parece importante y es que si ustedes observan, pasar de los 262 millones a 401 millones de pesos, esos 139 millones estarían concentrados en un porcentaje, en un 37%, en lo que es la provisión en cartera en A. ¿Qué pasaría hoy, por ejemplo, si de manera preventiva nosotros comenzamos a provisionar la cartera en A? ¿No es cierto? En algún porcentaje que me permita a mí cerrar un poco esa brecha con respecto a la información y a lo que nosotros verificamos dentro
de nuestros datos. ¿Es importante? Claro que sí. Es importante comenzar a analizar cómo el modelo, digamos, nos afecta dentro del tema de provisiones. ¿Cuánto estaría mi entidad provisionando, por ejemplo, la cartera en A, ¿no es cierto? Y dentro de la información verificamos entonces que la cartera en D, por ejemplo, y la cartera en E, pues tendrían de cierta manera un impacto, pero que la cartera en A, que hoy no provisionamos, podría llegarnos a generar dentro de la información. Creo que es importante y hemos revisado aquí en el conversatorio con Diego como los puntos más importantes. Este que es un cambio estructural y que deberíamos entonces estarnos preparando frente a lo que es el tema. No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud. Víctor, no, Sí, pues mira, muchísimas gracias, pues fue bastante ilustrativo el tema, creo, para todos los que están aquí, para que se van preparando. Precisamente este 11 de diciembre tenemos un taller con Víctor donde la idea es que puedan las entidades calcular cuánto va a ser ese impacto. Para los que estén interesados y se inscriban, nosotros les mandamos los archivos, con qué estructura debe prepararlos previamente en Excel para que Víctor ese día les enseñe entonces a calcular la pérdida esperada. Entonces, los que estén interesados en saber qué tanto los va a afectar a futuro, ese 11 tenemos el taller. Y el 12 posiblemente será nuestro último evento de este año. Recuerden que hay una obligación de hacer la evaluación anual de la capacitación anual de SARLAF para directivos y empleados. Entonces, de 9 a 11, John Alexander Montoya. Eso lo vamos a dar paquetes para directivos y empleados, 10, 15, 20 o 30 personas, y así usted cumple la obligación de dar esa capacitación. Las entidades que no hayan hecho esa capacitación este año, para que cumpla con ese deber y se le certifica debidamente. El próximo consultorio vamos a hablar precisamente sobre ideas para reactivar el crédito en el 2021, entonces espero que nos acompañen. Es el 7 de diciembre, entonces como es el Día de las Velitas, vamos a dar luces sobre cómo reactivar y con qué estrategias salir a confrontar esa fuerte competencia que se espera en materia crediticia. Entonces ahí vamos a dar algunas ideas. Y por allí, para rematar, espérese que por aquí estaban haciendo una inquietud o una pregunta. Entonces, mire, ese decreto 358 de marzo del 2020 dice que no están obligados a expedir factura las cooperativas y fondos de empleados en el numeral 2. Y más adelante dice que es documento equivalente a la factura el extracto en el punto 4. Y por aquí dice que pues ese extracto es únicamente válido en relación con las operaciones que hacen las cooperativas, fondos, respecto a ese tipo de operaciones. Operaciones pues que la comisión del crédito, que no sé, que el estudio del crédito, que la chequera. Para las otras cosas seguramente va a tener que expedir factura. Entonces, eso para la persona que me hizo el tema de si estamos obligados a facturar o no obligados a facturar. Otra cosa es el tema del soporte de las compras a bienes o servicios hechos a personas que no están obligados a facturar ni a emitir documento equivalente. Bueno, de eso seguiremos profundizando. Los dejo hasta aquí y recuerden entonces que nos vemos el lunes dentro de 8 días sobre ideas sobre cómo reactivar el crédito para el 2021 y nuestro evento del 11 con Víctor sobre pérdida esperada. Es un seminario taller. Entonces a los que se inscriban les decimos cómo preparar el archivo. Pues ojalá se inscriban rápido para enviarles la estructura de los archivos, cómo los debe ir preparando para que los prepara con tiempo y ese día en el mismo taller pues pueda usted llevarse ya el cálculo de la pérdida esperada para su entidad. Y el 12, que ese sí es un sábado de 9 a 11 cortico, con directivos y empleados, la capacitación anual del tema de SARLAF. Me disculpan que hoy se haya extendido un poco, pero me parece que el tema pues de Víctor era muy importante y la verdad yo me extendí un poquito más de lo que hubiera deseado.
pero bueno, espero les haya sido de mucha utilidad para todos y como siempre agradecerles su presencia. Inviten a la mayor cantidad de personas posibles para el conversatorio dentro de 8 días. Recuerden que ya estamos cerrando el año y lo que queremos es despedirnos con muchas ideas sobre cómo empezar a trabajar el tema de crédito y reactivar el crédito para el año entrante. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Diego. Hasta luego, muchas gracias. Feliz día. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, buen día. La revolución industrial a la revolución digital son más de 2 siglos desde que se consolidaron el capitalismo y el cooperativismo como propuestas de desarrollo empresarial. ¿Solo pueden ser modelos antagónicos o podrían complementarse? En estos tiempos estamos llenos de preguntas que merecen respuesta. ¿Estamos sintonizados con las nuevas expectativas y necesidades de millennials, de centennials? ¿O seguimos anclados a viejos postulados dogmáticos? ¿Innovamos o solo nos adaptamos? ¿Lideramos o tratamos de seguirle el paso a las nuevas tendencias y tecnologías en servicios y comunicación? ¿Llenamos auditorios para capacitación en cooperativismo? ¿O tal vez llegó la hora de adaptar el mensaje y los canales para atraer a las nuevas generaciones? ¿Estamos preparados para afrontar la competencia y las nuevas exigencias regulatorias? ¿Contamos con directivos comprometidos y capacitados para afrontar estos nuevos retos? ¿Tenemos asociados felices, satisfechos, con sentidos de pertenencia? ¿Que hacen uso inteligente de su dinero y de los servicios que les ofrecemos para su bienestar y desarrollo? ¿Los auxilios, actividades y beneficios que entregamos son verdaderamente una ventaja competitiva? ¿Realmente hacen la diferencia y son un factor de retención que evita la deserción y hace que prefieran usar nuestros servicios y no los de la competencia? Nuestro futuro parece incierto, pero la verdad es que también está lleno de oportunidades. Hemos probado durante 2 siglos que nuestro modelo puede resistir, cambiar, adaptarse y construir un mundo más justo y sostenible para todos sin discriminación. Ahora que el mundo se detuvo, hagamos nosotros solo una pausa para reflexionar y tomar impulso. Este momento no nos va a superar. Nosotros lo superaremos y saldremos más fuerte. Busquemos juntos nuevas respuestas a los problemas de siempre. Integremos nuestras experiencias con las de otros y construyamos nuevas soluciones. Llegaremos más lejos, más alto, más profundo. Juntos iremos a donde otros no han podido. Cruzaremos ríos, océanos, montañas, selvas, bosques, desiertos y valles. Pero no llegaremos caminando. Tendremos que volar. A través de las redes, por fibra óptica, por satélites, por los aires. Así la economía solidaria podrá llegar a la ciudad, al barrio, al campo, al pueblo, al corregimiento, al empleado, al campesino, al estudiante, al independiente, al comerciante y al microempresario. Llegaremos con soluciones a sus necesidades a partir de la cooperación y la solidaridad. Estaremos en cada rincón del mundo. La economía solidaria será cada vez más visible si estamos en cada computador, en cada celular, en cada televisor, a solo un clic de distancia. Los invito a que volemos juntos.